Salud muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. Esta semana vamos a abarcar un poquito más con respecto a un nuevo tema. En este caso vamos a hablar un poquito sobre las políticas públicas inclusivas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Estado costarricense es garante de la igualdad de oportunidades. En Costa Rica es un Estado, ¿verdad?, solidario, es decir, posee una vocación de servicio mutuo en el que la convivencia se establece a partir de la distribución de los recursos de los que menos tienen. Esto no es sencillo y para comprender cómo es esta organización en el Estado debemos indicar que fue resultado de un proceso, ¿verdad?, de muchísimos años, de casi todo el siglo XIX, pero que en los años 40 fue un proceso más acelerado. En primera instancia, ¿verdad?, aquí les muestro una pequeña cronología de cómo se ha logrado, ¿verdad?, a través de los años que nuestro Estado sea garante, ¿verdad?, en la igualdad de oportunidades. En lo primero, ¿verdad?, fue basado en las políticas públicas inclusivas, después iba a venir la reforma social de los 40, posteriormente la política de salarios crecientes, después vino todo lo que se dio junto con el Estado desarrollista y por último el Estado que busca, ¿verdad?, los derechos y las garantías sociales. Ahorita vamos a detallar un poquito de estos, ¿verdad? Pero nada más para que tengan en cuenta, lo más importante de aquí no es que en un año dijimos, bueno, es que vamos a hacer un Estado garante, ¿verdad? Que busquemos la igualdad de oportunidades y etcétera, ¿verdad? Sino que ha sido un proceso que se ha gestado y que ha significado la lucha de muchísimas personas a través de muchísimos años, ¿verdad? Ahora bien, en Costa Rica, el Estado Social de Derecho se puede apreciar en la Constitución, ¿verdad? Por uno dice, ¿qué es Estado Social de Derecho, verdad? ¿Por qué esto? Esto se demuestra, ¿verdad? O se evidencia que somos un Estado que se basa, ¿verdad?, en el derecho, a partir de algunos ejemplos, ¿verdad?, como los que les puse aquí, pero igual hay muchísimos más, pero esto es una pequeña pincelada de qué se demuestra en la Constitución política que respalda que nos llamemos, ¿verdad?, un Estado social de derecho. Lo primero, ¿verdad?, es el artículo 50, que dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Que se dé o no se dé el reparto de la riqueza de manera equitativa, ¿verdad? Ya eso es otro tema. Pero la Constitución menciona, ¿verdad?, que el Estado siempre debe procurar por el bienestar generalizado de todos los habitantes, ¿verdad?, y estimular la igualdad. El artículo 78 menciona que la educación general básica es obligatoria, que va desde la educación preescolar hasta la diversificada y que son gratuitas y costeadas por el Estado, ¿verdad? El artículo 12 dice que se proscribe el ejército, ¿verdad? Eh, que no tenemos ejército en nuestro país. Y el artículo 74, que los derechos y los beneficios que en este capítulo refiere, ¿verdad?, con respecto a todos los derechos que tenemos, son irrenunciables y su enumeración no excluye a otros que se deriven del principio cristiano, justicia social y que indique que la ley serán aplicadas por igual a todos los factores concurrentes del proceso de producción y reglamentados en la legislación social y de trabajo, con el fin de procurar una política permanente de solidaridad ciudadana, ¿verdad? Que somos irrenunciables y que se les aplica a todas las personas por igual, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Que ya va desde, como vimos aquí, solo va desde la educación hasta el trabajo, etcétera, ¿verdad? Son muchísimos aspectos los que engloba que seamos un Estado social de derecho. Pero entonces, ¿verdad? Como les decía, es este Estado que nos garantiza que tenemos, que busca la igualdad y que nos garantiza, ¿verdad?, que tenemos ciertos derechos, ¿verdad?, que son irrenunciables, que no se nos pueden quitar y que buscan, ¿verdad?, el beneficio y la igualdad de todas las personas. Ahora bien, cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a las acciones que ejecuta el gobierno de forma regular con la idea de cumplir con las políticas sociales
que requiere el país. Para esto, ¿verdad? Se toman en cuenta o hay reuniones o hay conversaciones, ¿verdad? Hay comunicación con distintas instituciones y ministerios y organismos, ¿verdad? Que son existentes en nuestro país. Y la política pública se realiza a través de leyes y normas de manera que sea planificada y aprobada y no simplemente, ¿verdad? Que a cualquiera se le ocurrió hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas son todas estas normas o leyes que se aprueban con el fin de regular y de cumplir las políticas que el país necesita. Algunas características de las políticas públicas es que tienen una meta específica, se realizan, esta meta se utiliza sus recursos, son el resultado de la negociación política de diferentes sectores sociales, es dirigida e impuesta por el gobierno y se realiza por grupos específicos en lugares específicos, ¿verdad? Son algunas de las características de las políticas públicas. Ahora bien, retomando lo que les mencioné al inicio, ¿verdad? Con respecto a que somos un Estado garante de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y de todas las reformas que se han ido dando a través de los años para hacer velar, ¿verdad? Que seamos un Estado de derecho. Uno de los procesos más importantes o a partir del cual se acelera es de lo que se dio a partir de la reforma social de 1940. El contexto histórico, ¿verdad? Un poquito de la reforma se dio en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Había crisis en las finanzas públicas y había un aumento en el costo de la vida. Ese era el contexto, eso era lo que estaba pasando en 1940, tanto en el país como en el mundo, ¿verdad? A partir, ¿verdad? De una guerra, la gente menos compra, hay menos exportación, entonces nosotros entramos en una crisis porque si bien no estamos en una guerra, sí estamos ¿verdad? Inmersos en un mundo donde no nos están comprando, etcétera. Se dio una alianza histórica entre el Partido Comunista, el gobierno y la Iglesia Católica. En este caso, el presidente era Calderón Guardia y se unió, ¿verdad? O se alió con el Partido Comunista, que había sido históricamente uno de los partidos que más luchó, ¿verdad? Por esas clases sociales bajas, más, más empobrecidas, para buscar beneficio de las mismas. Entonces se dio esta alianza y además también con la Iglesia Católica, que ve como beneplácito que se adopten las medidas del social cristianismo, perdón, promovida desde Europa, ¿verdad? Entonces fue histórico porque no fue solo lo que Calderón Guardia hizo, ¿verdad? Sino que tuvieron que ver muchísimos actores que influyeron en que se dieran todas estas reformas sociales. Ahora bien, ¿qué son las famosas reformas sociales de 1940? Fueron varias y fueron muy importantes. Lo primero, ¿verdad? Fue la fundación o la creación de la Universidad de Costa Rica, para mejorar, ¿verdad? La calidad en la educación y en la formación de profesionales. La Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Que fue fundada en el 41 eh, y que iba a ser, ¿verdad? Un servicio universal, no solo para cierta población, sino que todos los habitantes de nuestro país tenemos derecho a utilizar la caja. Los derechos y las garantías sociales, ¿verdad? Que ya aquí entran todos estos aspectos que son muy importantes, el derecho al trabajo, salario mínimo, jornadas laborales de 8 horas, vacaciones pagadas, que nos podamos tener libertad de sindicalización, que podamos hacer, manifestarnos, ¿verdad? A través de huelgas, que tengamos acceso al seguro social, etcétera, ¿verdad? Todos los que podemos ver aquí, esos son los más importantes. Y además que también se va a promulgar el Código de Trabajo, que lo que va a indicar son cuáles son los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Ahora bien, la política de salarios crecientes lo que buscaba, ¿verdad? Era una mejor distribución de la riqueza.
Entonces, este era el siguiente punto. Vamos a devolvernos un momentito para que, se vayan ubicando en cómo es. Ya vimos, ¿verdad? Las políticas públicas, ya las mencioné, ¿verdad? Que son las que el Estado busca, ¿verdad? Para favorecer eh, a la sociedad, ¿verdad? Junto con los ministerios y diferentes organizaciones, pero son estas leyes que el Estado promueve. La reforma social del 40, ¿verdad? Que es la que les acabo de mencionar, que promovió el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, la Caja de Seguro Social y todas las medidas, ¿verdad? De derechos eh, con respecto a lo laboral, ¿verdad? La jornada laboral de tantas horas, seguro social, sindicalización, huelgas, etc. Ahora bien, el tercer punto es la política de salarios crecientes, que es este que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que les estoy. No, me regresé nada más para que se ubicaran en esta línea. Ahora bien, esta política de salarios crecientes se trata de una política de distribución de ingresos impulsada por el gobierno que busca elevar la capacidad de consumo de los habitantes y que esto beneficie los ingresos de las finanzas públicas y el comercio en general. Entonces, se supone que cada 6 meses, a través de una comisión de salarios, el gobierno, patronos y trabajadores y sindicatos y demás actores se sientan o se reúnen a negociar los porcentajes de aumento salarial para todos los que estén al mínimo de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que se supone que cada 6 meses se tiene que negociar algún aumento, por lo menos lo más mínimo, para que nosotros tengamos salarios crecientes y a nosotros al ganar más quiere decir que yo invierto más. Yo voy y le compro más al fulanito, al comerciante, al agricultor, ya yo gasto más el dinero, entonces esto también está promoviendo la economía a todas estas otras personas que a su vez van a ir a gastar, ¿verdad? Entonces la economía se dinamiza. A diferencia que es que si yo no gano o yo gano muy poquito, puedo gastar lo mínimo, entonces yo no estoy comprando al comerciante ni al agricultor, etcétera. Entonces hay una recesión porque no hay economía que mueva eh, el comercio en general en el país. Entonces esto es lo que busca, ¿verdad? Que si hay más dinero, yo gano más, yo gasto más y entonces ayudo a la economía del resto de personas. Esta política fue propuesta por José Figueres Ferrer, ¿verdad? Y que, como les dije, lo que establece es el crecimiento de los salarios y las jornadas y que eso va a permitir, ¿verdad? Que, que la economía se dinamice y el gobierno es el que establece los salarios mínimos eh, y que se deben a dar aumentos de salario por lo menos cada 6 meses. Entonces, ¿verdad? Esto es lo que dice el papel, ¿verdad? Ya sabemos que muchísimas veces nunca se da un aumento o se da un aumento cada 5 años, etcétera, ¿verdad? Pero lo que busca esta política de salarios crecientes, ¿verdad? Es esta mejor distribución. Ahora bien, vamos al siguiente puntito, ¿verdad? En esta línea que les mencioné, ¿verdad? Que el primer punto eran las políticas públicas, posteriormente vimos cuál era eh, lo que se dio en la reforma de los 40, acabamos de ver, ¿verdad? La política de salarios creciente y vamos al cuarto punto que era el Estado desarrollista. El Estado desarrollista fue un periodo que se dio en nuestro país posterior a la revolución del 48 y fue un periodo en el que el Estado asumió un papel más protagonista en la economía, no solo asegurando, ¿verdad? Todo lo que ya se había visto en las reformas sociales, que ya les mencioné, ¿verdad? Que fue lo del el salario mínimo, la jornada laboral, etcétera, no solo asegurando, ¿verdad? Que eso se cumpliera, sino que aumentando y fomentando el desarrollo en nuestro país. Entonces, de la mano de José Figueres Ferrer y el Partido Liberación Nacional y de muchísimos otros sectores sociales, se dio inicio, ¿verdad? O se mencionó que fue un periodo de mucha prosperidad en el país, eh, el cual se llamó un Estado desarrollista. ¿Por qué desarrollista? Porque el Estado empezó a invertir en muchísimas cosas
en la industria, en la economía, para que se dinamizara, perdón. Entonces, en este momento, el Estado tuvo un papel muy protagonista porque su inversión fue muy grande. Entonces, aquí les pongo un pequeño cuadrito, ¿verdad? Un pequeño mapita en donde les detallo un poquito del Estado desarrollista. Se dio entre un periodo a partir del 48 hasta como por ahí del 80, que ya después en el 80 se ingresa también a una nueva crisis, por eso no permitió que este Estado se siguiera reproduciendo. Pero de verdad, lo que buscó fue la transformación política con la participación protagonista del Estado, y lo que buscaba era impulsar la industria nacional y dejar de que dependiéramos de la importación, ¿verdad? Como ya habíamos sufrido crisis anteriores por las guerras mundiales, entonces el Estado, como les decía, nadie nos compraba, y como nadie nos compraba, nosotros también entrábamos en crisis. Entonces este Estado desarrollista lo que buscaba era que nosotros desarrolláramos industria en nuestro país y dejáramos de depender de lo que nos compraran en nuestros países. Ahora bien, ¿qué se invirtió? ¿Qué se hizo en este Estado desarrollista? Fueron estos aspectos, ¿verdad? Lo primero es la nacionalización de la banca, en la cual el Estado dirá dónde se colocará el dinero según sus intereses y no de los intereses privados, ¿verdad? Que haya esta banca nacional. El segundo es el aumento de las instituciones, como el ICE, como Recope, como la Fuerza Nacional como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Agrario, ¿verdad? Son muchísimas instituciones que a través de la historia han ayudado más a la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros dependiéramos de una empresa privada, sabemos que ya los precios se elevan, que ya los intereses son diferentes, etcétera. Entonces, el Estado al invertir en todas estas instituciones, ¿verdad? Favoreció el desarrollo de, de la sociedad. Y por último, también se dio el aumento en los servicios de la educación. Se dio un aumento, ¿verdad?, en la creación de escuelas y colegios, además de instituciones como el INA, el TEC, la UNA y la UNED, ¿verdad? Entonces, todo esto va a proporcionar, ¿verdad?, una mayor preparación también en la población, que a su vez le brinde más herramientas para estudiar y para, ¿verdad?, generar mayor empleo. Ahora bien, los derechos y las garantías sociales, que es el último puntito que veíamos en esa línea que les presenté en la primera diapositiva, en la cual, ¿verdad?, vamos a ver algunos aspectos muy importantes. Lo primero, algunos artículos, ¿verdad? Vamos a ver los derechos y las garantías sociales. Generalmente, recordemos que todo tiene que estar normado por la Constitución Pública. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunos artículos de diferentes ámbitos. Los primeros son en el ámbito de la familia. Algún ejemplo, ¿verdad? Son estos tres. El artículo 51, que dice que la familia es el elemento natural y fundamento de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrá derecho a esta protección la madre y el niño, así como el anciano y el enfermo desvalido. El artículo 53 dice que todos los padres tienen la misma obligación con todos sus hijos, ya sean si nacieron fuera del matrimonio. Y el artículo 55 dice que la protección especial, ¿verdad?, para la madre y para el menor está a cargo de la institución autónoma denominada el PANI, ¿verdad? Además con la colaboración de otras instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, estos son solo algunos de los artículos que se dan o que se regulan en nuestra Constitución política sobre la familia, ¿verdad? Que vemos todos los derechos que se le otorgan a la familia. Bueno, aquí no vimos todo, ¿verdad? Solo les mencioné unos para que tengan idea de a qué nos referimos cuando hablamos de que somos un Estado con derechos y con garantías sociales. Ahora bien, el siguiente punto, ¿verdad? Hablamos sobre algunos derechos y deberes que están también reglamentados en nuestra Constitución sobre el aspecto laboral.
El artículo 57, ¿verdad? Dice que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo y a una existencia, ¿verdad? En su trabajo digna. El artículo 58 habla sobre la jornada, ¿verdad? El trabajo diurno es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Además que la jornada diurna no puede sobrepasar las 6 horas diarias y las 36 a la semana. Y el artículo 59 dice que todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas al menos por 2 semanas, por 50 semanas de servicio en común, ¿verdad? Entonces hablamos de algunos, igual como les digo, yo solo les menciono porque son un montón de artículos que vienen, solo les muestro unos para que ustedes tengan una noción de cuáles son algunos de los ejemplos de derechos y deberes con respecto al ámbito laboral, ¿verdad? Desde el salario mínimo hasta la jornada laboral, etc. Ahora, algunas obligaciones y prohibiciones de los patronos. Obligaciones, por ejemplo, eh, tiene la obligación de preferir en igual de circunstancias a los costarricenses sobre quienes no lo son. El B, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato o de palabra o de obra. Dar oportunidades a los trabajadores, los útiles, dar oportunamente, perdón, a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar su trabajo convenido. Y aquí podemos ver algunos más. ¿Qué es lo que busca esto, verdad? Que evitar cualquier manera de discriminación o de abuso de poder por parte de los patrones. Algunas prohibiciones que también podemos ver, por ejemplo, inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo, a determinados establecimientos o personas, ¿verdad? Decirles que usted no puede ir a comprar a tal lado, por ejemplo, no le puede comprar a la competencia, es completamente prohibido. No se puede exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación. No se puede obligar a los trabajadores a retirarse de los sindicatos. Entonces, ve, aquí nada más les menciono unos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Para que esto no se haga muy tedioso, pero para que ustedes tengan idea de que así como nosotros exigimos nuestros derechos de jornada laboral, etcétera, 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 los patronos tienen también sus obligaciones y sus prohibiciones. Por ejemplo, y como les mencionaba, decir que darles a los trabajadores los instrumentos mínimos para que desarrollen su trabajo, que a veces, digamos, a nosotros como profesores, trabajando inclusive el ministerio, a veces inclusive ni se nos da, ¿verdad? A veces no contamos con un pilot, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces eso desde algo tan sencillo, pero que es obligación de nuestros patronos, ¿verdad? Y así también no se nos puede, ellos mismos no pueden prohibirnos ninguna de los aspectos que les mencioné. Ahora bien, como les prohibimos a los patronos, también se nos prohíben o se nos obliga a hacer diferentes cosas a nosotros los trabajadores. Por ejemplo, desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono, restituir, perdón, al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se nos faciliten, observar buenas costumbres durante las horas de trabajo, ¿verdad? Etcétera. Eh, y algunas prohibiciones, ¿verdad? Como vemos en la segunda columna, por ejemplo, abandonar el trabajo en horas de labor sin justificación, hacer durante el trabajo propaganda político-electoral, trabajar en estado de embriaguez, ¿verdad? Entonces son algunas también de las obligaciones o prohibiciones que tenemos nosotros los trabajadores. Si se nos contrata para hacer un trabajo específico, hacer ese trabajo, hacerlo de la mejor manera, cuidar los instrumentos que se nos dan, regresar si algún material se sobró, etcétera. Y, ¿verdad? Y también algunas prohibiciones como abandonar el trabajo, llegar en condiciones no óptimas a desarrollar mi trabajo, etcétera. Esto es un poquito, ¿verdad?, de lo que norma nuestro código de trabajo. Ahora bien,
El siguiente punto que habla sobre los derechos y las garantías es el aspecto de la educación, ¿verdad? La educación se reglamenta en diferentes aspectos. Lo primero es en la Constitución Pública, que tiene todo un apartado que es el título número 7 de la Constitución Pública, que habla sobre la educación y la cultura, y dice, ¿verdad? O lo que reglamenta la Constitución Pública con respecto a la educación es que el español es el idioma oficial, desde preescolar hasta general básica es obligatoria, es financiada por el gobierno, es dirigida por el Consejo Superior de Educación y el MEP, etcétera, ¿verdad? Son algunos de los aspectos que habla la Constitución sobre la política. Pero también se encuentra normada la educación en nuestro país por la Ley Fundamental de Educación. Y en los capítulos, en el capítulo 1, del artículo 1 al 18, habla, ¿verdad?, algunos ejemplos. Por ejemplo, que debemos formar ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes y sus derechos. Debemos contribuir al desenvolvimiento de la persona humana, etcétera, ¿verdad? Que es parte de todo lo que desarrollamos nosotros aquí en Cívica, ¿verdad? De estos ciudadanos conscientes, de sus deberes y derechos, etcétera. Y por último, otro aspecto que también reglamenta la educación en nuestro país es la ley 7600, ¿verdad? Que es la de igualdad de oportunidades. En el título 2, capítulo 1, habla de igual sobre la educación y dice que el Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas independientemente de la discapacidad que la misma pueda presentar. Además que también se promulgarán programas que atiendan las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Entonces, es un poco igual de toda la reglamentación que nosotros como país ofrecemos o tenemos para velar por que la educación se desarrolle de manera óptima y de la mejor manera. Ahora bien, el siguiente punto, ¿verdad?, que reglamenta nuestros derechos y nuestras garantías sociales, ¿verdad? Ya vimos la educación, vimos el trabajo, vimos la familia, ahora vamos a ver la salud. Con respecto a la salud, ¿verdad? Vemos que también hay muchísimas leyes o normativas que se refieren a este ámbito. Vamos a ver algunas para no alargarnos mucho. Primero, la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Que es una institución autónoma. Es obligatorio y comprende la enfermedad, ¿verdad? Ver todos estos aspectos, desde la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la vejez, el desempleo involuntario, etcétera. La Ley General de la Salud habla sobre que la salud es un derecho y en las diferentes etapas de la vida el costarricense tiene derecho a acceder a los servicios de información, prevención y tratamiento de enfermedades. La ley de la vacunación, ¿verdad? Que es obligación del Estado velar por nuestra salud, ¿verdad? Que ya sabemos que inclusive todos los niños eh, llegan hasta vacunarlos a la escuela, etcétera, porque es obligación del Estado eh, velar porque esta vacunación se dé, ¿verdad? Como elemento de prevención. Además, también habla sobre el seguro de invalidez, vejez o muerte, que es el seguro que se le otorga en pensiones en caso de invalidez, ¿verdad? Todas estas personas que sufren algún accidente y ya no pueden trabajar o no pueden trabajar de manera óptima, o también a cualquier ciudadano, ¿verdad? Que ya llegue a su vejez y ya no se pueda desempeñar en algún trabajo, o a los fallecidos, ¿verdad? En esta línea. Y también habla sobre las políticas de sexualidad, que en el 99 se estableció la Comisión Interinstitucional, sobre la salud y los derechos reproductivos sexuales para garantizar el cumplimiento de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las personas que habitan en nuestro país, ¿verdad? Entonces, vemos que con respecto a la salud hay muchísimos ejemplos de la reglamentación o la normativa que hay que regula desde que nosotros tengamos acceso a la caja social, desde que estamos embarazados, desde que tenemos alguna enfermedad, que es obligación del Estado, ¿verdad?
del Estado velar por la vacunación oportuna, hasta el seguro, ¿verdad?, que podemos contar en caso de algún accidente, etcétera, ¿verdad? Entonces es un poquito, ¿verdad?, un mapeo general también de toda la reglamentación que hay en nuestro país que regula que seamos un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque se nos dan todos estos derechos, ¿verdad? Que espero que les vaya quedando un poquito claro. Ahora bien, el último punto que venía en la línea que les presenté en la, en la línea del inicio, son las políticas selectivas, ¿verdad? Que son facilidades que se le dan a grupos específicos para que puedan hacer, perdón, uso de los servicios generales. Por ejemplo, la política selectiva con respecto a las viviendas, a la vivienda social, ¿verdad? Esto dice que en los años 40 surge la cooperativa de casas baratas, posteriormente el gobierno crea el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? El INVU, que conocemos hoy en día, que lo que busca, ¿verdad?, es darle facilidad de vivienda a las personas. Ahora, la política de asistencia social y lucha contra la pobreza, se crearon diferentes instituciones, ¿verdad?, que van a ayudar a los grupos que presentan pobreza, ¿verdad?, o que son menos favorecidos en el ámbito económico, por ejemplo, el FODESAB, el IMAS, el régimen no contributivo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por último, las políticas de equidad en educación, ¿verdad?, que son programas de alimentación, división de alimentación y nutrición escolar y adolescente, que es DANEA, ¿verdad?, que son todos estos alimentos que se les da a los menores que se encuentran en educación, ¿verdad? Ah, es el servicio de comedor en todas las escuelas y colegios, además de los programas de becas como FONAVE y Avancemos, ¿verdad?, que se han ido avanzando también en los últimos años en nuestro país. Entonces, recordemos, cuando hablamos también de políticas selectivas, son, como lo dice su propio nombre, a todas estas políticas que van a un grupo selectivo de personas, y algunos ejemplos, ¿verdad?, de estas políticas selectivas son como estas que vimos, que son para la vivienda, para la educación o para la pobreza. Y aquí les muestro un pequeño resumen de todo esto que vimos en esta clase para que tengan una idea más general. Las políticas públicas, ¿verdad? Lo primero son las políticas inclusivas, que son todos estos programas de gobierno que buscan integrar ciertos grupos, generalmente pobres, y a los beneficios de desarrollo económico y social. Las políticas selectivas, ¿verdad?, que son facilitadores que se le dan a grupos específicos para que puedan hacer uso de servicios universales como la vivienda, como la lucha a la pobreza y la equidad, ¿verdad?, que son estos últimos que vimos. Y las políticas universales, que son son esos servicios públicos a los que tienen acceso toda la población, universales, como lo dice su propio nombre. Igual cada una es muy obvia, ¿verdad? Inclusivas, que buscan, ¿verdad?, incluir o integrar a los grupos que generalmente son más pobres, las selectivas, que son para ciertos grupos, y las universales, que son para todos, ¿verdad?, que fue las que detallamos, que son educación, salud, seguridad social y trabajo. Entonces, es un tema grande y tedioso. Voy a volverme igual a la primera diapositiva para que retomemos esa línea cronológica que les enseñé al inicio. Es un tema tedioso, como les digo, habla de muchos artículos, no es que se tengan que aprender todos los artículos, pero que seamos conscientes de que cuando hablamos que somos un Estado costarricense carente de igualdad de oportunidades, hablamos, ¿verdad?, de todas estas políticas sociales y públicas que se han promovido a través de los años para eh, beneficiar a la sociedad de nuestro país, ¿verdad? Políticas públicas inclusivas, ¿verdad? Retomemos, son todas estas políticas que promueve el Estado
con otras instituciones y ministerios para favorecer al ciudadano. La reforma social del 40, ¿verdad? Que fue la creación de la Universidad de Costa Rica, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, toda la reforma con respecto a lo laboral, ¿verdad? Jornada laboral de 8 horas, el establecimiento de un salario mínimo, etcétera. La política de salarios crecientes, ¿verdad? Que es que todos los años crezcan nuestros salarios para que podamos invertir en más cosas. El Estado desarrollista que se dio del 48 al 80, ¿verdad? Que fue toda esta inversión que hizo el Estado para brindarnos beneficios a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y para impulsar la industria y el comercio en nuestro país y ya no depender tanto del comercio internacional. Y por último, los derechos y las garantías sociales, ¿verdad? Que ya que hablamos de todo lo de la salud, el trabajo, la familia, se me olvidan algunos, ¿verdad? Pero ya se los mencioné todos, pero ¿verdad? Habla sobre todos estos aspectos. Entonces, como les decía, sé que es un tema tedioso, pero con que ustedes tengan una idea de cuando hablamos que es un Estado costarricense carente de igualdad de oportunidades, eh, es verdad que entienda que todas estas normativas y toda esta reglamentación que ha creado nuestro Estado para que se nos den la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y que no haya explotación o que no tengamos acceso. Igual, como les digo cada semana, a seguir cuidándose, no se les olvide dejar su comentario al final de la clase y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias.